Bueno, yo les voy a hablar sobre la muerte de Iván Ilich. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que se trata, te podría decir, en cada capítulo. Bueno, todo esto comienza en el capítulo 1, donde hay, creo, es una junta de funcionarios y no sé, empieza una pequeña discusión sobre algún tema. Peter Ivanovich, el amigo más cercano a Iván, él entonces decide no, no participar en la discusión y decide interrumpirla, anunciando que Iván Ilich ha muerto. Ya después nos comienzan a hablar sobre la vida de Ilich. Ahí nos menciona que Iván Ilich es un hombre corriente, inusual. Su vida es la más sencilla y ordinaria, por lo tanto la más terrible. Iván es un hijo de un miembro superfluo de instituciones gubernamentales. Este tenía otros dos hermanos, los cuales él no era nada igual a ellos. Él era el más responsable, el más trabajador. Ya, como fue pasando el tiempo, Iván fue un fiscal de larga data, capaz de rechazar transferencias propuestas hasta que se presente una posición deseable, esperando que se le otorgue el puesto de juez presidente de una ciudad universitaria. Y esto no fue así, no le dieron ese puesto y él como que se enojó. Ya también, al pasar del tiempo, Iván comienza a sentir unas molestias en el costado izquierdo y un sabor inusual en la boca. El malestar aumenta y pronto Iván se vuelve irritable y de mal humor. Esto se debió a que sufrió un accidente, se pegó a un costado del abdomen y ya empezó a sentir molestias y su humor fue cambiando, fue irritable y ya. Algún día él, él se reúne con su cuñado y empiezan a platicar. También dice que la expresión de sorpresa de su cuñado al ver el rostro de Iván le revela el verdadero estado de su degeneración física. Está horrorizado por el cambio de su apariencia. Ahí en esa parte también Iván Ilich escucha donde su cuñado le dice a su esposa que para él Iván Ilich ya parecía como un hombre muerto. Eso lo hizo, bueno, Iván escuchó y eso lo hizo sentir muy mal, como quien dice, y empezó a pensar mucho, a pensar. Ya después Iván sabe que está muriendo, pero no puede comprender todas las consecuencias de su mortalidad. Si muriera, razona, su voz interior se lo diría. O sea, él no sabe pues todas las consecuencias de su mortalidad, porque él fue con médicos y, o sea, no le daban una respuesta clara. Uno le decían que era el intestino ciego y no recuerdo otra enfermedad que le decían que podría tener. Él pensaba que si moría, tal vez su voz interior le llegaría a decir, ¿sabes qué? Moriste por esto, pero pues no, todavía no fue así. Ya después, Iván Ilich está básicamente muerto. Las inyecciones de opio y morfina no aliviaron el dolor, ya no puede controlar sus propias funciones corporales. Le inyectaban inyecciones de opio y morfina para calmarle el dolor y para que así se pudiera tranquilizar un poco, pero esta ya, con el paso del tiempo, ya no le hacían efecto, ya no producía nada en él. Incluso también él sabe
que para eso de su enfermedad no tenía remedio. Incluso también al médico, a su esposa y a sus hijos cuando lo iban a visitar, él, él les quería decir que ya no estuvieran mintiendo, pero, pero él no se animaba, pues, como quien dice, a decírselos, porque él sabía que ya no tenía remedio para su muerte. Ya después, la vida de Iván Ilich se ha convertido en un ciclo de sufrimiento cuya única realidad es la muerte. Tiene miedo a estar solo, sabe que todos los medicamentos son una tontería. Ahí Iván Ilich sabe que los medicamentos no le hacen efecto, que ya está sufriendo mucho, pero aún así lo sigue tomando porque él piensa que, bueno, más bien es porque ya sea el médico o su familia, con que se lo obliga a que lo haga. Ya luego de tiempo, Iván sueña con ser sometido en una bolsa negra profunda. Tiene miedo y quiere caer en lo profundo. El movimiento va acompañado de sufrimiento. Iván lucha, pero también coopera. Ahí con eso lo que nos quiere decir es que Iván Ilich ya sueña con morir. Como quien dice, caer en lo profundo. O sea, él ya no quiere, como quien dice, sufrir más. O sea, ya solo quiere descansar él. Pero, o sea, Iván trata de luchar contra su enfermedad y contra él, pero él también pone un poco de su parte. Después de tiempo, pasaron 2 semanas e Iván ya no puede levantarse del sofá. Se encuentra frente a una pared contemplando la muerte y preguntándose por la causa de su sufrimiento. Allí Iván Ilich ya no tenía las suficientes fuerzas, como quien dice, para poder levantarse. O sea, él ya estaba agotado físicamente y pues, se podría decir que también mentalmente. Ella nomás se la pasaba frente a una pared pensando y pensando, preguntándose por la causa de todo el sufrimiento que ha tenido. Después de un tiempo, pasaron 2 semanas más y la condición fisiológica de Iván se desgeneraba aún más. Su esposa, al descubrir que la condición de Iván es aún peor, decide decirle que tome su medicamento, pero Iván dice que lo deje morir en paz. En esta parte, Iván ya estaba muy, como quien dice, desfigurado, o sea, físicamente. Su esposa le insistía en que tomara los medicamentos, pero ya no lo quería hacer. Como quien decía, ya solo quería descansar, y llegó al punto donde le dijo que ya lo dejara morir en paz. Y ya, al final del tiempo, bueno, ya como dice, ya para terminar, Iván comienza a gritar, entra como en un estado de pánico. Los gritos son fuertes y terribles durante 3 días y 3 noches, durante las cuales se da cuenta que sus dudas no se han resuelto. O sea, él empieza a gritar como desesperado, porque tal vez ya sentía algo en él, que ya estaba la muerte. Y ya ahí fue donde se reúne con su esposa y con su hijo. Él siente donde su hijo creo le besa el brazo, y él voltea a verlo, pero, o sea, él se quiere disculpar con ellos, pero no, él ya no alcanza a hacerlo, por los cuales él ya solo los mira, y sus últimas palabras fueron culpa, y ya hasta ahí termina la historia.